Juan Domingo Perón, Hugo Chávez, Pablo Iglesias, Marine Le Pen o Donald Trump. La lista de líderes políticos que abarca este término podría ser interminable. Seguramente te habrás cansado de leerlo en periódicos o de escucharlo en tertulias. Y sin embargo, es muy probable que ni tú ni yo sepamos todavía qué significa realmente. Así que hoy, en No es el fin del mundo, explicamos qué es el populismo. EO me explica, la versión corta de No es el fin del mundo. Y un lunes más para contarnos con precisión qué significa exactamente este término a menudo tan ambiguo. Está con nosotros David Gómez. ¿Qué tal, David? Pues muy bien, Fer. La verdad es que es uno de mis temas favoritos. Durante la carrera es de lo que más me gustaba, el fenómeno del populismo. He visto que hay alguna recomendación. Sí, alguna. Un poco extraña, quizás, sí. Pero ya verás, tiene... Bueno, es que es un concepto que ha dado a muchas pajas mentales. Sí, eso es verdad. Entonces es normal que haya voladuras. Pero bueno, antes de lanzarte la primera pregunta, te quiero recordar a ti que nos estás escuchando que el día 27 de mayo hacemos 100 episodios, entonces de No es el fin del mundo. Entonces vamos a tener un especial preguntas y respuestas. Entonces recuerda que si nos estás escuchando en Spotify, en iVoox y tal, nos puedes dejar en los comentarios la pregunta que quieres que contestemos, que sea, por favor, concisa y concreta, o si nos estás viendo, por ejemplo, a través de YouTube, también nos lo puedes dejar en comentarios. Oye, me gustaría que explicaseis un poco mejor qué fue exactamente esto, o qué pasó aquí, o qué significa este término que no entiendo bien. Y nosotros lo recogeremos y lo llevaremos a ese episodio. Que además... Esta semana de atrás, el sábado, cumplimos un año. Es verdad. ¿Dónde está la tarta? No hay tarta. Qué desastre, qué infamia. Pero sí, cumplimos un año en No es el fin del mundo. Nos dijeron, con muy buen criterio, May the 4th. Es nuestro aniversario, 4 de mayo. Es verdad. Así que la fuerza nos acompaña en este podcast, el día de Star Wars, el 4 de mayo. Star Wars y día de No es el fin del mundo. Eso es un día brutal. Fantástico. Magnánimo, impresionante, sideral. Entonces, vamos ahora con los populistas en este episodio que tenemos hoy cortito. ¿Cómo podemos definir eso del populismo? Pues mira, Fer, el populismo es un concepto que proclama la supremacía de la voluntad popular sobre las instituciones políticas y aboga por una relación directa entre el pueblo y sus líderes. Es un término bastante controvertido, como te podrás imaginar, no solo por el significado que se le da, que suele ser una connotación bastante peyorativa, sino también por su categorización, porque es una ideología, es un estilo discursivo, es un movimiento político. Pues la verdad es que no se sabe muy bien, entonces hay esa mezcla de... Sigamos bien. Empezamos mal, ¿no? Sí. En cualquier caso, la principal característica del populismo, sea lo que sea, es que presenta una visión dicotómica del mundo entre un pueblo homogéneo, encarnado en la figura del líder populista, y una élite corrupta. En función de quién constituye ese pueblo y quién conforma esa élite, se distinguen los distintos tipos de populismo. Vale. De aquí podemos sacar dos ideas bastante importantes, Fer. La primera es que el populismo es un fenómeno político tan ambiguo como transversal porque trasciende de esa tradicional división ideológica derecha-izquierda. La segunda es que los populismos son movimientos muy personalistas en los que, por lo general, el líder populista es una figura que surge del pueblo, encarna un tipo corriente y común y no un mesías con cualidades extraordinarias. Vale. Digamos que es una persona que representa esa voz y esa voluntad del pueblo del que proviene. Aunque bueno, esto con matices que luego tienes figuras como Donald Trump que provenir del pueblo, lo que se dice del pueblo, pues... Es bastante cuestionable eso. Eso es. Pero en principio eso es un poco se la venden idea. como tal, que la intención no es serlo, sino parecerlo, ¿no? Eso es. Y entonces tú has hablado de populismos, más que como un solo término, sino como un plural de distintos tipos de populismos. ¿Qué tipos de populismos podríamos encontrar aquí? Pues si nos ceñimos a ese plano ideológico, podemos distinguir dos tipos de populismo: el populismo de derecha y el populismo de izquierda. Su principal diferencia reside en la conceptualización que hacen de ese pueblo y de la élite. Para los movimientos populistas de derecha, la noción de pueblo reside en la nación, Vale. por lo que sus adversarios serían lo extranjero. Esto puede ir desde lo que llaman esas élites globalistas hasta las organizaciones supranacionales, como puede ser la Unión Europea, Naciones Unidas, etc. O simplemente los inmigrantes. Son los de dentro
contra los de fuera. Ese es el marco del populismo de derecha por lo general. Por el contrario, los populistas de izquierdas identifican al pueblo con esas clases populares, con los de abajo, mientras que las élites son la clase política dirigente o cualquier otro actor asociado a esa élite, es decir, bancos, empresarios, grandes medios de comunicación, los de arriba, básicamente. O los ricos, básicamente. O los ricos, claro, que utilizan ese sistema en su beneficio. Sin embargo, recientemente hemos visto a figuras de derecha usar ese esquema del populismo de izquierda para apuntalar su discurso. El ejemplo más claro, y que también lo tratamos aquí en No es el fin del mundo, es el actual presidente de la República Argentina, Javier Milei, que durante la campaña electoral huyó de los elementos nacionalistas y articuló su retórica populista en torno a la casta, es decir, esa élite política corrupta, y los argentinos de bien, el pueblo corriente, que se veía robado por el Estado. Claro, aquí entiendo que ya ese concepto que antes era como muy evidente y separado de populismos de izquierda, populismos de derechas, ya se ha hibridado y se ha convertido en una especie de masa que, bueno, los populismos ahora combinan quizás elementos de ambos tipos de populismos, ¿no? Eso es. ¿Y cómo surge no ya este término, que también, sino el propio movimiento populista? ¿De dónde viene todo esto? Pues mira, Fer, las primeras manifestaciones populistas se desarrollaron en las zonas rurales tanto de Estados Unidos como de Rusia a finales del siglo XIX. En el país estadounidense surgió un partido agrario conocido como el Partido del Pueblo. No engañaba a nadie, ese partido ya era populista hasta en el nombre, que tenía un apoyo importante entre los pequeños terratenientes de los estados del sur y del oeste. Por su parte, en Rusia emergieron los narodniki, que es un término ruso que se suele traducir como populista. Sí. Los narodniki surgieron por los conflictos crecientes que existían entre los campesinos y los kulaks o terratenientes en la Rusia zarista, y propugnaban una especie de socialismo agrario para derrocar a la monarquía. Y estos proponían un populismo agrario. Esto a lo mejor en el episodio, si pronto hablamos de Lenin, guiño guiño, quizás salen también Puede ser que hablemos de Lenin, los ¿no? narodniki, sí. Pues sería un buen tema, sin duda, para tratar en ese episodio. Sin embargo, el auge del populismo se produjo en América Latina tras el final de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento surgieron una serie de gobiernos que defendían la soberanía nacional frente a las injerencias externas y que reivindicaban a esas clases populares nacionales frente a las élites económicas más extranjerizantes. El ejemplo más paradigmático de esto fue el peronismo con Juan Domingo Perón en Argentina, del que también hablamos en ese capítulo sobre el Estado argentino, pero también aparecieron otros movimientos similares como el varguismo con Getúlio Vargas en Brasil o el velasquismo con José María Velasco Ibarra en Ecuador. Y a diferencia de los primeros movimientos populistas en Estados Unidos y en Rusia, que se desarrollaron más en esas áreas rurales, estas corrientes se expandieron especialmente entre las clases populares urbanas. Y en Europa, en esa época, en esa Europa de posguerra, ¿hubo algún tipo de populismo? Ahora es muy evidente, ¿no? Pero en esos momentos ¿hubo algún tipo de populismo? Pues en esa Europa de posguerra no era tan evidente, porque el populismo era un fenómeno, digamos, residual o bastante residual en aquel momento. Pensemos que veníamos de esa época de los grandes movimientos de masas como el fascismo. Entonces no tenían que también eran populistas a su manera, entonces como que estaba mal visto. Estaba mal visto en ese momento. Las primeras manifestaciones populistas se produjeron en Italia y en Francia. En el país italiano surgió entre 1946 y 1949 el qualunquismo, una corriente política que estaba liderada por el periodista Guglielmo Giannini, que apelaba al ciudadano común o al uomo qualunque, que se dice en italiano, es decir, al hombre cualquiera, un ciudadano común. Mientras tanto, en Francia apareció en los años 50 el puyadismo, un movimiento que estaba encabezado por Pierre Pujat, que se caracterizaba por la defensa de los pequeños comerciantes frente a las grandes superficies comerciales y por su crítica al sistema parlamentario de la Cuarta República, al que acusaba de ser bastante ineficaz. Vaya combo, ¿eh? Tiendas contra grandes almacenes, o sea, esto no lo vi venir. Totalmente, iban ahí con todo. David puestos a elegir, es como menuda pelea más rara has ido a elegir. Totalmente, pero en ambos casos lo llamativo de estos fenómenos, aparte de ser los primeros, es que se trataban de dos movimientos bastante reaccionarios y de carácter conservador, que representaban una rebelión antipolítica contra el sistema y que triunfaban especialmente entre esas clases medias de las ciudades. Sin embargo, pese a la ausencia de movimientos populistas relevantes, el concepto de populismo adquirió una gran importancia a partir de los años 60, cuando numerosos estudiosos europeos se interesaron por el fenómeno.
El punto de inflexión se produjo en el año 1967, cuando una serie de académicos se citaron en la London School of Economics para delimitar un poco la noción de populismo. Es decir, vamos a intentar acotar el término y ver... Claro, se empezaba a hablar de eso y es como vamos a definirlo un poco bien porque si no puede acabar siendo cualquier cosa. Claro, a ver qué demonios significa esto. Sin embargo, los estudiosos no se ponían de acuerdo sobre qué era el populismo. Cada uno decía una cosa. Claro. O sea, si hemos dicho que ahora mismo no sabemos qué es, pues ahí es donde empezó. En aquel momento todavía menos. Ahí empezó la rayada. Así que el pensador británico Isaiah Berlin usó un concepto que resumía perfectamente la naturaleza del populismo, que es el complejo de Cenicienta. Esta metáfora de Berlín, sí, que puede parecer extraña, argumentaba que el populismo era un zapato que se adaptaba a multitud de pies, pero que no encajaba perfectamente en ninguno de ellos. Y sobre este fenómeno, sobre esta historia del complejo de Cenicienta, tengo un par de recomendaciones. La Cenicienta. Estaría bien, la Cenicienta, pero no es la Cenicienta, sino dos libros de un profesor que tuve en Florencia cuando hice el Erasmus, que era experto en populismo, Marco Tarqui. Uno es Italia populista dal qualunquismo a Beppe Grillo, el líder del movimiento 5 estrellas, que es verdad que están los dos en italiano, pero si alguien encuentra una traducción sería fantástico porque está muy bien. Y el otro sería Anatomía del populismo. Este hombre... También es tu profesor. Sí, son de mi profesor. Los lo típico de que te mandan a comprar sus libros y ahora tú le recomiendas los... Era un hombre bastante curioso. Iba a clase siempre con su pajarita, con su traje. Bien. Luego le biché un poco la Wikipedia y estuvo en las juventudes del movimiento social italiano. No, hombre, no. De Giorgio Almirante. No, hombre, no. Sí. Era un personaje. Pero como profesor, ya digo, una maravilla y aprendí muchísimo sobre el tema del populismo. Mira. Así que nada, recomiendo estos libros por si a alguien les apetece o quiere aprender italiano, que ahí los tiene. Claro, también sirve muy bien. Y desde ese momento en el que el populismo era muy mal visto en Europa y tal y cual, hasta que se hace tan popular, ¿qué ocurre? Es decir, ¿cómo irrumpe el populismo en Europa y de qué manera lo hace? Pues el fenómeno populista comenzó a extenderse por el continente europeo a partir de los años 70-80, sobre todo en el ámbito de la derecha. También en los años 90 vemos cómo aparecen ya esos primeros líderes como Silvio Berlusconi en Italia, ese telepopulismo. Incluso aquí en España, a nivel local, tenemos a Ruiz Mateos, tenemos a Jesús Gil, que son como pioneros en ese ídolos. ámbito. Entonces, pues, ahí, eso ya cada uno... Ídolo retro. La verdad es que es de una época bastante curiosa, bastante España. turbia de España y del fútbol español en particular. Sí. Sin embargo, la primera gran ola populista se produjo a principios de los años 2000. El caso más conocido fue el del Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, en Francia, que pasó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del año 2002, lo cual fue... Jacques Chirac, exactamente, fue un hito bastante reseñable. Ahora es verdad que Marine Le Pen ya está acostumbrada. Ya parece lo normal, pero antes no era normal. Pero en ese momento no era tan normal. Y Le Pen defendía un discurso abiertamente xenófobo y contrario a la inmigración. La retórica antiinmigratoria era el principal eje de su discurso. Otros casos destacados fueron el del Partido de la Libertad de George Haider en Austria, que en el año 2000 entró en un gobierno de coalición con el Partido Popular Austriaco, que también fue bastante sonado. O incluso estaba el caso de Pim Fortuyn en Países Bajos, que acabó siendo asesinado en 2002, que era un líder que defendía un discurso bastante hostil, sobre todo contra el Islam. Y la segunda ola populista vino impulsada por la crisis económica de 2008 y todas las consecuencias que tuvo con esas políticas de austeridad. En un principio, las corrientes populistas se desarrollaron en el ámbito de la izquierda, con la irrupción de partidos como ese primer Podemos en España, Syriza en Grecia, e incluso emergieron organizaciones como el Movimiento 5 Estrellas en Italia, que renegaban de las estructuras partidistas y abrazaban esa etiqueta populista, lo cual era bastante innovador. Haider, por ejemplo, en Austria sí que había abanderado con orgullo que era un populista, y de hecho lo era de manual, pero el Movimiento 5 Estrellas se define como un movimiento... En inicio sí, el de Beppe Grillo. Luego es cierto que él tiene una travesía por el desierto del Movimiento 5 Stelle y ya no se sabe muy bien dónde está, pero... Sí, ha sido un vaivén tremendo. Primero que sí me alío con la Liga, que después con... socialdemócratas. Claro, con los socialdemócratas ahí para mantener a Conte. En definitiva, ha sido un giro bastante llamativo. Pero en ese primer momento, con Beppe Grillo, se consideraban populistas. Y todas estas formaciones, al fin y al cabo, antisistema, reclamaban la regeneración de la vida política a través de la participación directa del pueblo en la toma de decisiones. Defendían mucho esos instrumentos de democracia directa como los referéndum. Pero con la crisis de los refugiados en 2015, sobre todo, el eje populista volvió a desplazarse hacia la derecha en Europa. Aparecieron entonces una serie de líderes que defendían discursos anti-inmigración
y la soberanía nacional frente a ese multiculturalismo y la globalización. Entre ellos se encontraba, por ejemplo, Nigel Farage en Reino Unido, el Brexit, claro, uno de los principales impulsores de ese Brexit, Marine Le Pen en Francia, Matteo Salvini con la Liga en Italia, o Víctor Orbán en Hungría, que es verdad que había llegado al poder antes, pero que en este momento empieza a adquirir gran relevancia a nivel europeo, sobre todo. Y hoy en día esta derecha populista sigue teniendo mucha fuerza en Europa. Lo estamos viendo cómo condiciona gobiernos en países como Suecia, Finlandia, o incluso tienes ahí metidos a Salvini y a Meloni en Italia. Sí, hace poco estuvimos también hablando, por ejemplo, de Chega en Portugal, cuando hicimos la explicación de la revolución de los claveles, o sea, que también están en España, o sea, que están prácticamente en todos los países de Europa. Pero es cierto que esto no es ni mucho menos un fenómeno europeo, sino que se ha extendido por todo el mundo y además lo que tú has mencionado al principio, que se ha extendido tanto con su cara de izquierdas como con la de derechas. Exactamente, y más sobre todo a raíz de esa victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. Y de nuevo, uno de los focos más destacados de este fenómeno populista es América Latina, porque la región latinoamericana no ha dejado de experimentar la irrupción de figuras populistas. Por ejemplo, en los años 90 teníamos líderes de derechas como Alberto Fujimori en Perú o Carlos Menem en Argentina, y en los 2000 tenías figuras de izquierda como Hugo Chávez en Venezuela, los Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Lula en Brasil. En definitiva, iban variando en función de esas corrientes políticas que se iban imponiendo en cada etapa. Y esta sucesión de movimientos populistas se ha mantenido también en los últimos años, tanto con figuras más vinculadas a la derecha, como puede ser Jair Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador o el propio Javier Milei, del que hemos hablado antes, como con figuras también más de izquierda como Andrés Manuel López Obrador en México, Pedro Castillo en su momento cuando llegó al poder en Perú o Gustavo Petro en Colombia. En definitiva, podemos decir que América Latina ha tenido una amplia tradición populista que se ha mantenido en el tiempo, incentivada también por esas desigualdades sociales, la corrupción, los problemas de seguridad, las injerencias extranjeras, ese historial de intervenciones externas y sus sistemas presidencialistas que alimentan la polarización y también este relato dicotómico del populismo de buenos y malos. Bueno, este ha sido un poco el repaso, ya digo, un poco de paradumis, ¿no? De qué es exactamente el populismo. Lo hemos dedicado en muchos episodios a hablar de personajes populistas o momentos de la historia donde hay un fuerte componente populista. Incluso en el episodio que explicamos que era la ultraderecha también hablamos un poco básicamente del tema del populismo y cómo se articula, etcétera, etcétera. O sea que muchísimas gracias, David, por contárnoslo también. Nada, gracias a ti. Y gracias a ti por estar escuchando al otro lado. Pero antes de irnos, hay que decir que ya no vamos a estar más aquí, en esta mesa. Es verdad. Porque este es nuestro último episodio. No de nuestro fin del mundo, que nadie le dé una pechusque. Yo no quiero ser causante de ningún problema cardíaco de nadie. Pero no es el fin del mundo, se va a mudar. Claro, tenemos regalo de cumpleaños. Eso es, nos hemos hecho un regalo de cumpleaños. Nos hemos autorregalado, que son los mejores regalos, por otra parte. Sí. Además, va a medida. Vamos a abandonar esta maravillosa y además nuestra primera casa, que fue esta mesa de 3 plazas, para mudarnos a una casa más grande. Un poquito más grande. Un poquito más grande, con más habitaciones, más sillas y tal. Un poquito. Pero la primera casa siempre le vas a tener ese cariño especial. Le tienes el cariño especial. Tú te vas a quedar con esta casa, por así decirlo. Sí, yo voy a mantenerla porque la nostalgia me puede. Eso es, haremos cosas en esta casa, en esta pequeña mesa, pero no es el fin del mundo, se va a mudar de otra mesa. Así que en el episodio próximo, que será uno muy musical, lo podrás ver en YouTube. De todas formas, también lo contaremos en redes y demás. Yo creo que va a estar muy chulo porque vas a poder meter más voces, va a venir más gente. Es una casa bonita. Es una casa bonita. Es una casa más bonita, más cómoda. Bueno, aquí estamos un poco apretujados. Sobre todo cómoda, sí. Sí. Aquí estamos un poco apretujados cuando estamos 3 personas. Pero bueno, yo creo que va a estar muy guay. Así que nada, yo espero que te guste. Si nos escuchas, evidentemente no lo vas a poder ver, pero bueno, si estás atento a nuestras redes o te vas a YouTube dentro de unos días, ahí podrás ver esa casa nueva que nos hemos comprado. Así que nada, que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por escucharnos y nada, te esperamos en unos días aquí en No es el fin del mundo. EO me explica, en No es el fin del mundo, un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional.
Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.